Dos cosas que no tomamos tanto en cuenta pero que pesan muchísimo: el luto cultural y la fatiga lingüística. Hay personas que migran porque la vida las empuja y hay personas que migran por curiosidad, por ganas de descubrir qué hay más allá, por hambre de mundo. Catherine Marsol pertenece a ese segundo grupo. Nacida en Maracaibo y graduada en la Universidad del Zulia, esta maracucha comenzó a planificar su migración cuando apenas tenía 19 años. No porque necesitara irse, sino porque sentía una enorme curiosidad por el mundo y por todo lo que aún le quedaba por descubrir. El mundo se le quedó chiquito, ¿no? También la idea no es cambiar de personalidad. No es que si tú eres perfeccionista vamos a intentar que dejes de ser perfeccionista. No, lo que vamos a hacer es que sea perfeccionismo tu plus. Que no sea lo que te quite, sino lo que te da. Fiel a su lema de vida, hay que surfear la ola, inició su carrera en el área de emergencias antes de dar el salto a la salud ocupacional. Ese viaje la llevó primero a España y después a Bélgica, donde el amor terminó cambiando sus planes y convirtiéndose en hogar. Pero como ocurre en muchas historias migrantes, el camino no fue sencillo. Homologar un título, aprender neerlandés, adaptarse a una nueva cultura y superar más de un tropiezo formaron parte del proceso. Pero si vas pensando que, gracias a Dios tengo este trabajito, entonces aceptas más, no puedes decir que no te sientes merecedor. Hoy, 11 años después, ejerce como médica en Bélgica. Cuenta con un posgrado flamenco, una subespecialización en burnout y trabaja como médico laboral a tiempo completo. Y también coordina el programa federal de prevención en FEDRIS. Caterina está en una de las etapas más dulces de su vida, esperando su segundo bebé y defendiendo con la misma pasión de siempre la salud laboral. Este episodio es patrocinado por Curiara. Bienvenida, Caterina, a Conversaciones Alfa. Gracias por la invitación. Caterina, cuando hablamos de migrar solemos hablar de oportunidades, crecimiento, valentía, pero a veces como que se nos olvida hablar del desgaste que eso implica. ¿Qué cosas crees que suelen cansar más a un migrante y que casi no las nombramos? Aparte de las obvias, que es toda esa vida en una maleta, que ya de por sí no es fácil, con todo el papeleo, todo lo que requiere instalarse en un nuevo país. Pienso que dos cosas que no tomamos tanto en cuenta, pero que pesan muchísimo, es el luto cultural, que solo lo sentimos cuando ya estamos aquí. Por ejemplo, un diciembre o en invierno, que ya de por sí bastante fuerte. Y otra muy específica, que es una que veo mucho, pero sobre todo a migrantes que trabajan en otros países, en otros idiomas, es la fatiga lingüística, que es ese esfuerzo que tenemos que hacer cada día para trabajar, vivir y tener una vida en otro idioma que no es el nativo. Y te quita mucha, mucha también energía. A veces lo pasamos por alto. Sí, fíjate que he hablado de esto recientemente con bastantes chicas que están aquí en Bélgica, porque tenemos como esa experiencia común de, pero no entiendo por qué cuando yo estaba en mi país sentía que el día me rendía más, que yo Ujú. tenía más energía, que... Y antes de que nosotros tuviésemos esta conversación tras bastidores, ah, como que en ese debate empezamos a hablar de esa posibilidad. ¿Podría ser? Porque nuestro cerebro está trabajando en varios idiomas al mismo tiempo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando es una persona que ha nacido en varios idiomas, una persona que es nativa, bilingüe o trilingüe? ¿Eso sucede de la misma manera o eso nos pasa a nosotros específicamente? No, más a nosotros porque aprendimos otro idioma y tenemos como que trabajar y llevar una vida en otro idioma. ¿Qué pasa con los nativos? Igual los nativos tienen también una predisposición por uno de los dos idiomas, pero como ya desde niño hacen el cambio constantemente, las conexiones cognitivas Neuronales. no requieren la misma energía. Para nosotros es más como nosotros estar corriendo un maratón sin zapatos mientras los demás caminan. Entonces, sí, todos vamos a llegar a la meta, pero mi agotamiento no va a ser el mismo que el colega que si lo habla nativo. Claro. Qué imagen tan poderosa esta, Ujú. Catherine, de corriendo un maratón sin Sí. zapatos. O sea, nosotros estamos ahí dándole con lo que tenemos y lo que aprendemos. Por eso creo que hay que resaltar esto de que migrar es de valientes. No es que no migrar te haga menos o migrar te haga más, pero ciertamente nos somete a unas pruebas que pues en otras circunstancias no sería el caso. Hablabas del luto cultural. ¿Cómo
vives tú o viviste ese luto cultural? ¿En qué momento sentiste algún impacto más fuerte cuando llegaste a España o cuando llegaste a Bélgica? Cuéntame un poco de esa parte, Sí, ¿cómo la viviste? Hay algo curioso sobre el cansancio. Muchas veces seguimos adelante porque sentimos que no hay otra opción. Pero historias como la de Catherine recuerdan algo importante. Incluso cuando estamos agotados, seguimos intentando sostener personas, sueños y responsabilidades. Y justamente por eso esta temporada está acompañada por Curiara, porque ellos entienden que estar lejos nunca significa dejar de estar para quienes más importan. Seguimos con la conversación. bueno, el primer diciembre fuera de casa, ahí fue donde me di cuenta que cayó la lucha, como decimos. Porque, bueno, yo planifiqué mi migración a España y estaba muy emocionada y fue totalmente otra experiencia de España a Bélgica. Porque igual estás fuera de casa, pero es algo como una meta que estás logrando y era totalmente otro sentimiento. Pero aquí el verano es más intenso. Como acabo de decir, lo del idioma, no sabía nada, ni siquiera, no sé, comprar cosas básicas en el supermercado era todo un reto. Y bueno, el luto cultural de que la gente aquí es depresiva, sorry, pero ajá. En invierno cambian totalmente. En cambio, para nosotros la Navidad y el mes de diciembre, y en Maracaibo es desde noviembre, con la feria y todo, es demasiado alegría, algarabía, felicidad, tiempo en familia, y aquí es totalmente lo opuesto. De hecho, también un choque fue que acá el 31 de diciembre no es familiar, sino es con los amigos ¿Qué o en la calle. diferencia? Sí, total. Y en mi casa, por ejemplo, era familiar porque como se recibe el año, se pasa el año. Entonces era un mandamiento. Pero sí, o sea, se vive profundo. Se vive profundo y creo que, claro, cuando llegas a otro país donde de paso tienes que integrarte a un nuevo idioma, tienes que aprender nuevos códigos culturales, porque digamos que Ujú. con España, claro que hay una diferencia, pero te sientes un poco más tranquilo. Pero en este movimiento migratorio, en este salir de un país y llegar a otro país, muchas veces estamos tan inmersos en el quiero evolucionar o en lo que nos hizo salir de nuestro país, que estamos en modo resolver, en modo yo sigo haciendo, yo sigo haciendo, yo sigo Ujú. haciendo. Y no nos damos cuenta que en ese estrés en el que estamos viviendo, que de paso cuando vivimos cuando vinimos de países como los países de América Latina, tenemos esa tendencia a creer que lo normal es, ya está, o sea, yo me caigo, me levanto, pero sigo, 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 no hay stop posible. Salud mental, seamos honestos, hasta el momento Mm. no es tanto una prioridad. ¿Cómo pueden las personas darse cuenta que están atravesando un estrés normal, ese estrés propio de la adaptación, o que ya están entrando en un proceso más profundo como el que tú abordas, que es el burnout? Bueno, sí, hay señales bastante claras entre un estrés o un mal periodo o un periodo estresante que burnouts. Burnout es ya el resultado final de un agotamiento prolongado sin recuperación. En otras palabras, ¿cómo nos damos cuenta? Hay cuatro señales primordiales que son, primero, el no recuperarse después de descansar. Y de descansar me refiero digamos, dormir. Ahí sería la típica frase que yo escucho muchísimo, que es, me despierto cansado. Señal número uno, banderita roja. Mm. Luego, empezamos a tener también dificultades para concentrarnos, no solo en el trabajo, sino también en pequeñas cosas. O sea, recordarse de lo que ibas a comprar en el supermercado, en la tienda, ya empieza a ser como un reto. Mm. La habilidad emocional, o bueno, básicamente eso sería responder con grito o llanto a todo, a las cosas mínimas que antes no te afectaban, empiezan de verdad a afectarte. Estás irritable con todo, con tu casa, con tu trabajo, con la humanidad. Si estás en modo hiperreactivo, no me miren que exploto. Exactamente. Y la cuarta sería los síntomas físicos que ya venimos negando desde hace mucho y no le prestamos atención. Por ejemplo, dolores musculares que aparecen consecuentemente, que ya has ido al médico y no te consiguen nada, que te hacen los exámenes y todo esto va bien. Por ejemplo, alergias que no tenías antes o te enfermas por todo y con todo. Síntomas físicos que
son pequeños, digamos, pero que no se le encuentra realmente una razón médica. Y eso también se podría definir como la palabra de el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, no escuchamos lo que el cuerpo nos dice y bueno, ese también es una red flag. Como médica venezolana, escuchándote hablar de esto, pienso en cómo esa dualidad o esa diferencia cultural de cómo percibimos nosotros los fenómenos mentales en América Latina y cómo aquí he notado, yo misma a través de mi propia experiencia de burnout, cómo el enfoque es distinto Ujú. y hay realmente una conciencia de que esto existe. Tú como médica venezolana, ¿dónde te sitúas entre esas dos realidades, entre esas dos visiones? Ujú. Bueno, es difícil. En Venezuela, de verdad, no se hablaba de esto. Se podía ver quizás, pero siempre tenía alguna otra explicación. Pero ahora, ya después de hacer todos los estudios, verlo en la clínica, cada día, realmente la diferencia está en nuestro entorno y nuestros, como le decimos, los que nos da energía y los que nos quita energía. La gran diferencia es que acá, por ejemplo, en los migrantes, pero también les pasa a los locales, no tenemos como esa red de recuperación o de apoyo, no, no todo el mundo. Entonces el burnout básicamente no es solo ligado al trabajo o algo mental, también depende de tu entorno cultural, poblacional, de comunidad y sobre todo de tú como individuo, de tu personalidad, de cómo tú manejas las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiende a ser people pleaser y perfeccionista a una que sea muy positiva. O sea, cuando hay un desbalance en estas tres cosas ya caemos. Pero en Venezuela o en Latinoamérica me atrevo a decir que tenemos estos otros factores protectores como la familia, el buen clima, sí, todo lo de fuera del trabajo que no te permite caer del todo. Qué interesante esto que dices, porque y como lo mencionas, este nombre que le damos, que le acabas de dar, factores protectores, Ujú. porque así, me parece que es algo que como que nos sostiene y nos evita caer de esa manera tan abrupta y que quizás desde afuera, viéndolo desde quienes ven esto desde allá, desde nuestros países de origen, quizás lo ven como algo impensable, porque sí, porque dentro de ese contexto quizás es impensable. Y de hecho, pues por algo se escucha mucho más este tipo de fenómenos aquí en Europa. Ciertamente, a ti personalmente, porque bueno, evidentemente a través de tus estudios, a través de tu profesión y a través del adentrarte en el conocimiento formal, pues claro, te queda claro que esto es así, que esto existe. Pero quitémonos la bata de médico. A Caterina eso le sonaba lógico antes de darse el baño directo en todo el fenómeno como tal. No. Aislado solo, no. Me parecía como ya muy difícil de entender que solo el trabajo te llevara a un estado de agotamiento tan severo. Pero también es verdad que nosotros, bueno, acá y allá y todos decimos estrés o usamos la palabra estrés como para todo. Sí. Estamos tristes, estoy estresada. No me va bien, estoy estresada. Me duele la cabeza, estoy Una estresada. O mezcla sea, de emociones sí, increíble. exacto. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que eso también es muy importante porque en Venezuela no tenía ese conocimiento de que, ok, es más que simplemente estar pasándolo mal ese día y ya, o esa semana. Porque, bueno, aquí paréntesis, modo aprender. Estamos todos diseñados para poder resolver y estar con estrés. El estrés es simplemente una reacción natural a un estímulo y lo necesitamos. Es como, por ejemplo, si vamos a atravesar una calle y viene un carro, necesitamos esa respuesta de estrés en el momento para que podamos correr, podamos proteger. El problema está cuando el peligro es un email. O el peligro ya no es algo inminente, sino una llamada del jefe, horas extra, un email. Y nuestro sistema nervioso Exacto. lo percibe de la misma Igual, manera. exacto. No sabe. El cerebro no sabe qué piensas y qué es real. Entonces, cuando nos quedamos guindando ahí, es cuando empieza el problema. Claro, claro, no es el estrés en sí mismo, no es el estrés, y el problema nunca ha sido el estrés, sino, ok, cuál es ese estresor? ¿Qué es eso que me está desencadenando esa respuesta? Y pues algo que también decías que me parece muy importante resaltar
que no es solamente el fenómeno del burnout como tal ligado al trabajo, sino que también hay ciertas características personales que te pueden hacer más susceptible a esto, ¿cierto? Sí. Ah, ¿Qué tipo de personalidades, de personas, de características nos predisponen a eso? Bueno, por ejemplo, el perfeccionismo, baja autoestima, people pleaser, que no, personas complacientes, también eh, tendencia a la ansiedad, no trastorno de ansiedad, sino es Tendencia. tendencia a la ansiedad. Yo creo que esas engloban mucho, porque por ejemplo, con una baja autoestima, también eso deriva a una autoexigencia. Entonces, podemos decir personas autoexigentes o de alta autoexigencia, pero eso también tiene como la raíz en baja autoestima. Claro. Entonces, Esa búsqueda de validación externa. exactamente también. Claro. Y qué interesante porque, por supuesto, muchas personas lo ven como, esto es lo que me define, yo soy así, yo soy perfeccionista, yo me exijo Ujú. 100%, esto forma parte de mi personalidad y ya está. Y creo que ahí como que toca ir un poquito más a lo profundo y ver, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te hace querer hacer todo perfectamente? ¿Qué es lo que te hace exigirte tanto? ¿A quién le quieres mostrar algo? Eso forma parte de lo que buscas entender en tus pacientes, o lo que buscas hacerles ver a ellos. Sí y no, porque ya eso, para ir mucho más profundo, es psicología, pero realmente con el coaching de Stress and Burnout nos enfocamos en el aquí y en el ahora. Ok, traumas todos y por haber, no importa, pero ¿qué vamos a hacer con eso hoy? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que acabas de decir de soy, un ejercicio es, ya va, vamos a entender primero que hay una diferencia entre ser y estar, como nos decía Alejandro Sanz. No, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse. Él lo decía desde el arte, pero realmente Tenías razón. sí, tiene Tenías razón, tiene una raíz. Y eso es lo primero que hay que practicar, que no eres estresado, yo no soy estresada, yo no soy ansiosa, yo no soy perfeccionista, no, estoy en un periodo de estrés, estoy en un periodo de ansiedad, o esto me causa ansiedad hoy. Y empezar a ver la diferencia de que sí puedes elegir y también, como acabamos de decir ya, el cerebro no sabe si lo que dices es real o no. Si tú dices soy, pues lo eres. Así, no. Entonces hay que desconectar esas ideas primero. Como Claro. no. Y todo eso son con ejercicios. Yo digo, ejercicios fáciles, pero realmente toma práctica, porque ya estamos acostumbrados, pero sí se puede como hacer esa división de no soy una estresada, Claro. estoy en En un un periodo de periodo de estrés. estrés. Que, claro, me llama la atención que volvemos a esto. Justamente tenía una conversación antes de comenzar contigo al respecto de las etiquetas que nos ponemos. Ujú, Y esas etiquetas, cómo nos moldean y nos hacen, definen nuestra personalidad. Porque si yo me creo, asumo que literal. soy esto, yo actúo como eso que soy. Ya. Y claro, esto de decirte, y quiero que escuchen atentamente a las palabras de Catherine, porque nos está hablando una profesional de ciencia. Esto no es un discurso holístico de porque el Sí. cerebro cree, porque yo lo que digo es lo que es, o no sé qué, ley de atracción. No, no, estamos hablando realmente de ciencia. El Ujú. cerebro asume eso que tú estás declarando, eso que tú estás diciendo que eres. Y así como dices que eres, así te vas a comportar. Y lo vas a ver. Imagínate, y Sí, vas a crear sí, bueno, sí, vas a crear esa realidad que estás realmente decretando con esas etiquetas y sí. con esa, asumo que soy de esta manera. Ahí hay bastante trabajo a hacer personalmente, lo que dices, de que no es algo que sí se puede trabajar, da como mucha alivio, Sí, porque entonces eso significa que nuestra relación con el estrés podemos mejorarla con el tiempo. sí, claro. Y yo me considero personalmente experta en ver el vaso medio lleno, pero eso también hay una gran diferencia, que como acabamos de decir, uno ve lo que es o lo que siente. Y si podemos entender esto, que no es poder mental o disciplina o lo que sea, sino que realmente hay una explicación fisiopatológica detrás. Yo siempre trato de hacerlo, pero no, depende del caso. Pero si entendemos que realmente hay otra explicación clínica y Exacto. médica, podemos decir, ok, no soy yo, sí puedo, y empieza ese proceso de desbloqueo, Sí. digamos.
me encanta que lo recalques, el hecho de que hay una base científica, fisiológica detrás de todo esto, porque es importante que lo entendamos de esa manera. Primero, el estrés no es nuestro enemigo y nos lo Ujú. dijo Catherine. No estamos aquí diciendo nada que vaya contra la ciencia. Y además de eso, tenemos la posibilidad de trabajar y reprogramar la relación que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso con el estrés y todos estos Exactamente. factores estresores. Qué interesante esto, porque creo que podemos quedar atrapados en ese loop de Ujú. esto a mí me estresa y me pone en esta situación y creer que no hay salida, creer Sí, que simplemente que no es hay tu salida. realidad, sí. Sí. ¿Y crees que, o en tu experiencia, hay alguna predisposición extra al burnout por el hecho de ser migrantes, de tener ya esa carga encima? Sí y no. Es depende también, como acabamos de decir, de la persona, los motivos, todo, pero sí podríamos decir que por ser migrante ya tienes un requerimiento de energía por otras cosas, no solo trabajo y etcétera, que bueno, dan ese granito de arena a que se llegue a un burnout. Pero no quiere decir que estamos propensos a burnout. No, no, Ok. no, no directamente. Esto también creo que qué bueno es escucharlo de tu boca, porque bueno, ya entonces no sentimos que tenemos un peso extra que nos puede enviar hacia una dirección que inimaginable en nuestros países, pero que Ujú. aquí sea posible. Sin embargo, ¿qué cosas ves repetirse en las personas, en los migrantes, que puedan ser un factor de riesgo para esto? Buena, porque eso sí, hay una cosita que veo muchísimo, sobre todo en los migrantes, no, no en todos, pero en muchos, es cuando creen que le deben el favor del trabajo al empleador. Eso va también de la mano con el merecimiento, pero es algo sumamente importante de que entiendan, por favor, que el trabajo es un intercambio de labores. Nadie contrata a nadie por hacerle un favor. Ellos te pagan por un servicio o por tus conocimientos, pero no te están haciendo un favor. Y eso también cambia mucho tu manera de ver y andar en el trabajo, porque si entiendes que es un intercambio de labores, puedes decir más no, puedes pedir extras o puedes poner más tus límites. Pero si vas como pensando que, uff, gracias a Dios tengo este trabajito, ¿ya? Entonces aceptas más, no puedes decir que no, no te sientes merecedor de No te pones aumento ni nada. límites. Exacto. Entonces, ese es el factor como Sí. top one, número uno de los migrantes, que no nos sentimos merecedoras y que creemos que es una suerte que nos hayan contratado, cuando realmente no es así. De verdad que con esto me has abierto los ojos a algo que es evidente. Es decir, cuando te escucho decirlo, me parece súper evidente. Pero yo misma me encontraba en esa situación de decir, Ujú. gracias a Dios, ¿cómo llegué a tener este trabajo? Qué gran oportunidad. Otras personas que debería estar agradecida porque soy extranjera y tengo este trabajo. Y realmente, si eso lo sumamos a todo lo que ya habías dicho antes, ese perfeccionismo, esa búsqueda de validación Ujú. externa, esa El baja perfecto. autoestima El cóctel perfecto de para el desastre. sí, eso es lo que veo muy, muy, muy comúnmente. Y es difícil de explicarlo. Bueno, sí lo puedo explicar fácilmente, pero que lo sienta la persona tal cual, ya ahí hay que ir a las raíces. Eso es algo de autoestima, de no merecimiento. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo salimos de esos patrones? ¿Cómo salimos de ese agradecimiento patológico? Sí, puede estar agradecida, no es que no estoy diciendo que no agradezcan las oportunidades que se le dan, pero tienen que estar conscientes de que las oportunidades se le dan porque ustedes pueden y se las han ganado y se las han buscado y están dando un servicio. Claro, por No supuesto. porque, por suerte, porque cayó ahí ese día y la eligieron al azar, no. Como los eligieron ustedes, podían elegir a otro local o a otros. Claro. Entonces no está ese factor de especial, de suerte, no.
Y bueno, por ahí se puede partir y empezar a, ok, ¿cuáles son los momentos en los que te sientes así? ¿Con cuáles tareas? ¿Por qué sientes que necesitas un conocimiento extra o que te falta algo? Hay también unos ejercicios que es poner límites. No, obviamente no vamos a empezar poniéndole límite de una vez al jefe o así, pero vamos a poner límites en el tráfico, en el supermercado, entre amigos, entre familia, o sea, límites pequeños para que literalmente tu cerebro se empiece a acostumbrar de que no pasa nada al decirlo. Al contrario, te da una sensación mejor de, pude. Y O de sea, no tengo el pasó nada. poder. Claro, Exacto. porque así como lo planteas, a veces hace falta tener como que este discurso o esta explicación externa, como para ver ciertas cosas. Es como que yo te estoy escuchando y hay como ciertas piezas que van cayendo en mi cabeza. Claro, por supuesto, ahí en esta necesidad o este miedo a decir no, hay un increíble miedo al abandono. Porque, ¿qué Sí, puede o no hacer sé. una persona si yo le digo que no? Si yo le pongo un límite. Entonces, hay quizás un trabajo bastante profundo Ujú. a hacer allí. Como bien lo decías, ya eso entra como que en el terreno de la psicología. Pero sí me gustaría saber, hablando específicamente de la prevención de burnout, ¿qué personas podrían o deberían buscarte si están transitando por procesos de riesgo, de un estrés muy, muy, muy severo? Bueno, como lo acabamos de decir, si tú sientes que haces las mismas horas laborales o hasta más horas, pero rindes menos, eso ya es un puntico ahí, como que una alarma. Esto que acabamos de decir, que duermes, pero amaneces cansado, un puntito ahí extra. Problemas de concentración, fuera del trabajo también, extra. Y bueno, y ya el tope sería que te empieza a dar igual actividades o cosas que también fuera y dentro del trabajo que antes te emocionaban, que ya ahora te den igual. Eso serían como 4 cositas. Pero también lo importante es que antes de llegar a un diagnóstico del burnout, el diagnóstico del burnout no es tan simple como, tienes estas 4 cosas y ya, no. Tiene que hacer también un diagnóstico diferencial médico para ver si es realmente esta la causa o un estrés, digamos, mental, o si hay otras causas como hipotiroidismo, baja de azúcar, como Claro. le diríamos, pero hay que ver, hay que descartar muchas otras causas. También depresión, que va un poquito Sí. de la mano, o trastorno de ansiedad. Hay otras cosas que primero hay que descartar para llegar al diagnóstico de burnout y decir, ok, si te puedo ayudar, vamos, Mi ventaja es que soy médico, entonces sí paso por primero descartar todos estos síntomas que acabamos de decir, o causas, digamos, y luego ya podemos decir, ok, a ello, vamos a intentarlo con coaching o Claro, otra cosa. hay un diagnóstico diferencial. Bueno, aquí tenemos una expertise muy, muy, muy completa en tu caso, porque, bueno, aunque estés acompañando específicamente en este rol a mujeres o a personas, yo no sé por qué especifique mujeres a personas que están pasando por este tipo de circunstancias y tienen todas esas red flags ahí que mencionaste, estás en este momento enfocas en eso, pero vienes primero, ok, yo te hago ese diagnóstico diferencial, vamos a ver si no es Sí. nada de esto y si todo esto está ok, vamos ahora Sí. específicamente a esto. Y algo que me da a mí particularmente, y estoy segura que quienes nos escuchan, mucha esperanza, es escucharte decir que podemos cambiar la forma en la que nos relacionamos con el estrés, Sí, claro que sí. porque creo que ahí abres un mundo de posibilidades. Yo creo que quienes somos, y me incluyo, estresados por naturaleza, quienes somos, tenemos esa personalidad y un poco people pleaser, tenemos esa tendencia a ir y ¿sabes? Sin límites. Y creo que es un trabajo, lo sé, lo he vivido y lo he vivido en estos últimos años. Es un trabajo que lleva tiempo, pero de verdad, escuchándote hablar, lo que sí tengo claro es que me hubiese ayudado un mundo Ujú. haberte conocido donde estaba, Sí, antes, quizás sí. antes de llegar a ese punto, porque la claridad con la que lo hablas, lo explicas y es estupendo. Porque aunque en Ujú. Bélgica es un país que está muy abierto a hablar de estos temas y los médicos aparentemente están bastante entrenados para abordarlo, más allá de decirte, es esto y es por tu trabajo, No, busca exacto. tú y busca tú tu ayuda y busca Sí, es un psicólogo problema. y ya está, pero estás como un poco en la deriva. Sí, hay mucha desinformación también, muchísima. Y sobre todo,
entre los migrantes. Porque, por ejemplo, primero quería como hacer la acotación. También la idea no es cambiar de personalidad. Como dices en tu caso, no es que si tú eres perfeccionista, vamos a intentar que dejes de ser perfeccionista. No, lo que vamos a hacer es que sea perfeccionismo tu plus, que no sea lo que te quite, sino lo que te da. ¿Ya? Entonces simplemente es como trabajar con lo que se tiene. No tratar de ir atrás a tu niñez, porque pasamos mucho tiempo en eso, pero realmente es simplemente abordar el aquí y el ahora y ver qué podemos hacer con lo que eres tú hoy. Y lo único, el objetivo realmente es que no te moleste, que no te drene, que no te sientas mal, que puedas tener el equilibrio entre ser lo que te dé la gana de ser literalmente y puedas primero ser flexible, transformarte o aceptarte, pero que no llegues a un estado de agotamiento. Eso por una parte. Y por la otra es que hay mucha desinformación y en Bélgica, por ejemplo, sí, tenemos por ejemplo, nuestro médico de cabecera que hace muchísimo, tiene un papel muy importante en todo lo tuyo médicamente. Y por esa persona, ese médico es muy importante porque él te puede derivar a otros, ¿eh? Pero si tú no sabes cuáles son los otros, no puedes preguntar. Y tampoco son personas, ¿eh? Capaz y no, te ven en 10 minutos, o sea, este es otro tema. Pero, por ejemplo, acá hay un programa gratis para toda la gente que esté empleada, trabajando en Bélgica para prevención del burnout y del estrés. Y es un programa del gobierno federal. Y este programa lo tienen derecho todos, o sea, todos, no hay distinción, solamente los trabajadores independientes hasta ahora no están incluidos, pero es un programa que está hecho para todos los trabajadores activos, no importa belgas, no belgas, como sea. Y ahí trabajan psicólogos, psiquiatras, médicos ocupacionales y es un trayecto de 2 años. Entonces, son cosas, sí, son cosas que quizás en tu caso podías usar, pero no sabías, y así muchísimas cosas. Por ejemplo, también el médico ocupacional creen que controlamos si estás enfermo o no, pero no tiene nada que ver. Entonces también como tener en claro un poco los roles Claro, de y las cada uno. opciones, sí. Me parece importante como que esta lista que has ido dando, porque ciertamente, si ya es difícil para una persona que está aquí, que vive aquí, que nació aquí, que ha crecido aquí, entender cómo es el flow, cómo funcionan las cosas aquí, Ujú. imagínate para nosotros que venimos desde afuera, que no entendemos cuál es el camino, qué más hay. A mí, de paso, me hablas de burnout, esto no existe en mi país. Sí, Si le hablo a alguien de mi familia van a pensar que estoy loca, o que, bueno, ya soy 100% europea, no sé. sí. Entonces, qué interesante es saber que existen personas a las que puedes buscar para entender, porque Ujú, algo que me resulta súper importante de tu rol, Catherine, es que no es solamente que trabajas en el coaching de prevención de burnout, porque está bien, está genial, pero el hecho de que tengas este respaldo de medicina ocupacional, ujú, de médico en Bélgica, y que tengas todo este conocimiento, que puedas guiar a las personas ujú. por el camino correcto a qué hacer y que no, me parece que es un plus increíble e insisto, hubiese sido una bendición conocerte cuando Ay, comencé qué linda. en este Pero sí. proceso, pero Ujú. entonces, pues ahora quiero que todo el mundo te conozca porque, Sí, porque sí, es importante. llámame. Ya, Aquí va. No, hay que tener información. aquí vamos. Pero sí es verdad. Esto lo tenemos en todos los temas, la verdad. Pero el tema médico es muy, muy, muy importante, pero también al llegar es difícil, no sabemos la información, los derechos, los deberes, todo, o sea, todo es un paso. Así que la información nunca llega tarde. No, Llega no, cuando tiene que llegar. Entonces, exacto. bueno, ahora tú lo sabes y Ahora otros lo sabrán. yo Sí, difundo la información y voy a hacer que cualquiera que llegue a mí preguntándome, pidiéndome más información, vayan, por con favor. gusto. Catherine, ella tiene todas las respuestas. Si no las tiene, Sí, las no va a las averiguar. sí, No las pasa puedo nada. buscar. No pasa nada. Bueno, Catherine, y justamente estaba hablando bueno, hablamos de que esto es especialmente importante saberlo nosotros como migrantes, porque hay muchas cosas que en temas legales desconocemos. Ujú. Y yo escuchándote hablar pienso en la Caterine que ha recorrido pues desde que salió de Venezuela y España y aquí y ha construido una vida fuera de casa. Y me pregunto yo, si pudieras volver a ese momento en el que saliste de tu país, ¿qué le dirías a Caterine en ese momento? Invierte en bitcoins. No me lo esperaba, Sí, no me lo pero esperaba. que es verdad. Pero aparte de eso, que no es menos importante, No. tomaste la decisión correcta. Sí. Ah. Y también tranquila, vale la pena. Es importante
escuchar esto de alguien que ya tiene un camino recorrido, porque cuando estamos empezando a veces sentimos que no sabemos para dónde Ujú. vamos. La Yep. realidad es que hay una gran incertidumbre y pues no significa que tengas que obligarte a seguir en ese camino si sientes que no es Ujú. lo que realmente querías, pero si es lo que realmente querías, yo creo que a la final paga bien. Ujú. Si decides integrarte, si decides abrazar esa nueva cultura y ese nuevo sitio donde estás, creo que puede dar muy buenos resultados. Y aquí tenemos un ejemplo. Sí, y el tuyo también. Así que Sí, eso hace la diferencia, el abrazar la experiencia y surfear la ola. surfear la ola. Esa Ujú. frase tuya la amo porque hace una gran diferencia ver el vaso medio lleno o Sí, medio vacío. exacto. ¿Verdad? Sí, 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 Creo que sí. esas dos van de la mano y definen muy bien quién es Catherine, porque cuando ves la vida de esa forma, lo que ves la vida desde la oportunidad y no desde la carencia. Exacto. Ya ahí tienes un trayecto avanzado, Y ganado. un factor protector Sí, contra el burnout. perfecto, perfecto. Eso ya Ya sabemos sabes. entonces cuáles son factores protectores que, pues bueno, aquí tenemos que trabajar en construirlos y sabemos cuáles son las red flags. Ya Catherine nos dio un contenido estupendo y si tú sentiste que esas red flags hicieron, se Ujú. prendieron toditas, hay que buscar a Catherine. Yo aquí abajo les voy a dejar toda la información. Gracias, Catherine, por tu tiempo y gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, si algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo, definitivamente es porque nos parecemos mucho más de lo que pensamos. Gracias. Chao.